La belleza en el siglo XV surge como consecuencia de distintos factores, como por ejemplo, en Italia el descubrimiento de la perspectiva y las nuevas técnicas pictóricas en Flandes. La belleza se entiende entonces como la imitación de la naturaleza según reglas científicas verificadas. Leonardo da Vinci nos decía que la imitación por un lado recrea cada una de las figuras y por otro lado exige una innovación técnica, como lo fue por ejemplo el célebre Sfumato, que hace enigmática la belleza de los rostros femeninos. Entonces la belleza del siglo XV imita sin ser un espejo. Pero no habría sido posible sin la perspectiva de Brunelleschi y la pintura al óleo de los Flandes. Además, el movimiento neoplatónico promovido en Florencia por Marsilio Ficino también adopta un papel decisivo. Este, con su tendencia del todo ordenado en esferas armónicas y graduadas, difunde y actualiza la sabiduría antigua, coordina aspectos en un sistema simbólico e inteligible y nos muestra la armonía de este sistema con el simbolismo cristiano. La belleza adquiere así un elevado valor simbólico que no es la belleza de las partes, es decir, la proporción y la armonía, sino es belleza suprasensible. Es en la imagen de la Venus de Botticelli, como por ejemplo, donde se concentra el simbolismo neoplatónico, situada en el centro de la doble alegoría de la primavera y el nacimiento de Venus. Dialéctica de la belleza. Podemos decir que en el siglo XVIII se presenta como un siglo racional, coherente, frío y distante. Sin embargo, el trasfondo nos habla de pasiones desenfrenadas y violentas, sentimientos arrebatadores, hombres y mujeres tan refinados como crueles. Podríamos decir que el siglo XVIII, la persistencia de la belleza barroca se justifica en el gusto aristocrático del abandono de la dulzura de vivir, mientras que el severo rigor neoclásico se corresponde con el culto de la razón, de la disciplina y del cálculo, características propias de la burguesía en ascenso. Por otra parte, también podemos hablar del libre juego de la belleza. La estética del siglo XVIII se hace amplio eco de los aspectos subjetivos e indeterminables del gusto. Bello es aquello que agrada de forma desinteresada, sin ser originado por o ser reconocible a un concepto. Por eso, el gusto es la facultad de juzgar desinteresadamente a un objeto a través del placer o del desagrado. El objeto de placer es lo que consideramos bello. También sigue siendo cierto que al considerar bello un objeto, creeremos que nuestra opinión ha de tener un valor universal y que todos deben compartir esa opinión. Pero la universalidad de lo bello es subjetiva. Haciendo un punto y aparte, podemos mencionar la belleza cruel y tenebrosa. Según Kant, la independencia de la razón respecto de la naturaleza y la necesidad de una fe motivada en una naturaleza buena corresponde al lado oscuro de las conclusiones de Kant. El uso cruel y despiadado de la razón induce a sospechar que la naturaleza no es en sí misma ni buena ni bella. ¿Qué impide considerarla, como hace el Marqués de Sade, un monstruo cruel, ávido de carne y de sangre? La crueldad coincide con la naturaleza humana. El sufrimiento es el medio para alcanzar el placer, el único objetivo en un mundo iluminado por la luz violenta de la razón sin límites que puebla al mundo con sus pesadillas. Buenas compas, por mi parte voy a hablar de lo sublime. ¿Qué es lo sublime? ¿De dónde viene lo sublime? ¿Cómo se genera algo sublime, una situación? ¿O cómo deriva una situación en lo sublime? Bueno, ahí vamos. Lo sublime, por empezar, es todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas de dolor y peligro.
todo lo que es de algún modo terrible o se relaciona con objetos terribles o actúa de alguna manera análoga al terror. Todo eso es la fuente de lo sublime. Una película de terror, básicamente, resumiéndolo. Todo eso genera lo sublime. El asombro es aquel estado del alma en el que todos sus movimientos se suspenden con cierto grado de terror. El asombro es el efecto de lo sublime en su grado más alto. Es el primer contacto con lo sublime, es el asombro. La poética de las ruinas. En la segunda mitad del siglo XVIII se ha afirmado el gusto por las construcciones góticas, que en relación con las neoclásicas son desproporcionadas e irregulares. Este gusto por lo irregular se conduce a una nueva apreciación de las ruinas. En el Renacimiento se había apasionado por las ruinas de la antigüedad griega, porque a través de ellas se podían adivinar las formas acabadas con las obras originales. El neoclasicismo intentó reinventar estas formas, pensándonos en las ruinas de Percy en Roma. Estas son apreciadas por su carácter incompleto, por el marcado agrietamiento y el deterioro del tiempo. Estas han dejado huellas como la magnífica vegetación que las cubre dándole una mirada salvaje, incopiable y única, sin pasar desapercibidos los días que se convirtieron en años y los años en milenios. Voy a redactar una poesía de Percy Bysshe. Poesía de Percy Bysshe. En 1821 marcho a Roma. A la vez tumba, desierto, ciudad paraíso, donde se alzan las ruinas, lo mismo que las montañas destrozadas, por donde florecen en hierbas y matorrales olorosos, donde visten los espíritus de la desnuda desolación, parajes de soledad, tiempo vacío con vida herbal, desparramadas en sus caminos periféricos, esperando ser pisadas por viajeros fugaces. Ahora vamos a hablar de belleza. Se entiende por aquella cualidad o aquellas cualidades de los cuerpos por las que estos causan amor o alguna pasión parecida a él. La proporción no es la causa de la belleza en los vegetales, ni en los animales, ni tampoco en los seres humanos. La belleza no exige auxilio a nuestro razonamiento. La aparición de esta causa en nosotros un grado de amor. No es una idea que se pueda medir. La proporción tiene escasa participación en la formación de la belleza. Se puede observar en obras maestras de la estatuería antigua y moderna que algunas de ellas se diferencian ampliamente de las proporciones de las otras. La belleza es, en su mayor parte, alguna cualidad de los cuerpos que actúa mecánicamente sobre la mente humana mediante la intervención de los sentidos. Una gran cosa bella es una expresión que se aplica raramente, pero la de una gran cosa fea es muy común. Hay una gran diferencia entre la admiración y el amor. Lo sublime, que es la causa de la primera, siempre trata de objetos grandes y terribles, lo otro de las cosas pequeñas y placenteras. La lisura es una cualidad esencial de la belleza. No encuentro ningún objeto natural que sea angular y al mismo tiempo bello. Hay pocos objetos naturales que sean enteramente angulares. Creo que aquellos que lo son los más feos. Un aire de robustez y de fuerza es muy perjudicial para la belleza. Una apariencia de delicadeza e incluso de fragilidad casi le es esencial. Cualquiera que examine la creación vegetal o animal verá que esta observación se funda en la naturaleza. Los objetos sublimes son de gran dimensión y los bellos, comparativamente, pequeños. La belleza debería ser lisa y pulida. Debería evitar la línea recta, lo grande, en muchos casos, amarla. La belleza no debería ser oscura, lo grande debería ser oscuro y opaco. La belleza debería ser ligera y delicada, lo grande debería ser sólido e incluso macizo. Son ideas de naturaleza muy diferentes, ya que una se funda en el dolor y la otra en el placer.